tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. A continuación, hablaremos de un tema muy interesante. En podcasts anteriores, si nos has seguido, y si no lo has hecho, síguenos, por favor. Estamos en Spotify, en YouTube. Busca los anteriores podcasts. Hemos tenido diferentes personas a las cuales han dado opiniones a temas diversos. Pero el día de hoy somos más específicos porque estamos con un doctor aquí con nosotros, porque el tema del día de hoy es la medicina versus la fe. ¿Tú qué escoges? ¿La fe o la medicina? Willy, ¿cómo estás? Bien, usted, pastor, ¿cómo está? Muy bien, contento. Hemos decidido hoy hacer este tema muy específico porque eres doctor y eres cristiano. Pues sí. Y algunos se sienten que sería algo contradictorio. Sí. Ser cristiano, profesar fe, decir Dios te va a sanar, cuando por otro lado eres doctor y dices, no, haz esto para que sanes rápido. Entonces dicen, te falta fe. Vamos a hablar de eso más adelante, pero Sí. Háblanos de ti. ¿Hace cuánto tiempo estás ejerciendo? ¿Cómo fue? Háblanos un poquito de ti. Bueno, pastor, me gradué en el año 2012 como médico general. Mi carrera duró 7 años. Posterior a esos 7 años estudié 4 años más para ser ginecólogo. Y bueno, de graduado tengo aproximadamente 10 años. Dijiste 7 años. Uh-huh. Sí, 7 años previos a graduarme, pues. O sea, como 17 años dentro de la medicina, pues. Wow, pero para tener una carrera de 7 años y después una especialidad y otros 3, 4 años, mucha escuela, te has quemado las pestañas mucho. Pues sí, bueno, sí, lo amerita, los años lo ameritan porque no solamente es estudio, también uno tiene que hacer mucha práctica para poder llegar al objetivo, pues. ¿Te gusta tu trabajo? De verdad sí, pastor. Es algo que pienso que si volverían a hacer, no dudaría en elegir esa profesión. Hay personas que no se les da simplemente el estudio y dicen, no, yo quiero la carrera más cortita porque la escuela no y la medicina ahí hay que aprender nombres. Son nombres tan raros. Sí. ¿Por qué le ponen nombres tan raros a la medicina? Bueno, todo en medicina es así. Es tratar de disfrazar algo que quizás se ve simple con algo complicado por hacerlo llamativo, o quizás hay cosas que, bueno, por causa de la persona que descubrió en el momento, o descubrió esa zona, o descubrió anatómicamente una estructura, le colocaron ese nombre. Entonces, es que hablan de nombres de que se patrofacinosol y no sé qué tole. Sí. Y yo me quedo, ¿por qué no le pusieron una pastillita como si es para la diarrea, pues la antidiarreacol y ya, ¿no? Ya para identificar precisamente. No fácil. Bueno, es que también una manera más sencilla, hablando de los medicamentos, para nosotros orientarnos y poder saber qué medicamentos usar, se utiliza el nombre del compuesto activo. Por ejemplo, acetaminofén es el compuesto activo propio, acetaminofén. Ibuprofeno o ibuprofeno, el compuesto activo es ibuprofeno. Entonces es más sencillo para nosotros aprenderlo de esa manera. Para nosotros no, ¿eh? Bueno, pues sí. Pero bueno, pienso que todo lo que se hace con vocación y con gusto, con agrado, pues es algo que a uno se le facilita más. Entonces, claro, o sea, y cuando hay que estudiar el cuerpo humano y hay que estudiar todo eso, hay que aprender nombres y pues sí. Buena memoria. Pues sí. Bueno, en verdad, más que memoria es fijar conocimiento, tratar de estudiar y hacerlo repetitivo. Y uno, bueno, mi parte que soy cirujano, pues amerita más concentración en la anatomía. Entonces, bueno. ¿Te tiembla la mano cuando haces una cirugía? Bueno, trato de que no me tiemble. Pero todas esas cosas que usted escucha por ahí del pulso y esas cosas, bueno, son mitos, en verdad son mitos. Pero un cirujano sí debería de tener un buen control del bisturí para que su cirugía sea impecable. Excelente, Willy. Tantos años siendo doctor, la pregunta ahora resulta, ¿cuándo tú recibiste al Señor? ¿Antes o después de hacerte doctor? ¿Cómo fue? Bueno, mi carrera empezó en el 2006, así empecé a estudiar medicina, y en el 2008 más o menos, terminando el 2007, recibí al Señor en mi corazón. Pues tenía que 16 años, creo, en ese momento. ¿Llegaste a tener un conflicto de la decisión que habías tomado de medicina, doctor, con tu nueva fe? Bueno, sí, pero no. Y le voy a explicar ese sí, pero no.
Lo que pasa es que decidí con un amigo recibir al Señor por un milagro que pasó en mi familia. Mi cuñada acababa de recibir un diagnóstico fuerte, pues, de un tipo de linfoma, que es un tipo de cáncer, un linfoma tipo no-Hodgkin. Y pues para los médicos, para nosotros en ese momento era estudiante, pero para nosotros era como que un diagnóstico muy conservador, un diagnóstico que ameritaba tener un abanico de posibilidades terapéuticas. Y bueno, gracias a Dios mi tío en ese momento estaba con vida, fue utilizado por el Señor para llevar sanación a ella. Y por eso, por ese milagro que yo vi en ella, fue que decidí recibir a Dios en mi corazón por agradecerle al Señor. Entonces tú recibes al Señor por un milagro que tuviste. Viste un por milagro. Un milagro que vi en la vida de mi cuñada, sí. Y cuando tú ves ese milagro, recibes al Señor, ¿qué hay con la medicina? Porque en ese momento se supone que uno espera que la medicina te cure y no fue así, fue un milagro. Sí, bueno. Es que bueno, le voy a decir algo, pastor, a lo mejor me voy a adelantar, pero lo voy a decir de esta manera. Dale. Pienso que no existe una mejor rama para tener fe que la medicina, pienso. ¿Por qué? Porque uno tiene que morir a lo que sabe. Uno tiene que morir al internamente cancelar todo conocimiento que usted tiene, que crea una barrera entre lo que en verdad puede suceder creyendo con lo que en verdad puede cambiar tu conocimiento. Entonces tu conocimiento muchas veces es utilizado. El Señor envía a nosotros muchas herramientas para nosotros tener conocimiento y acertar en enfermedades. Y eso hace que nosotros tengamos un choque de humildad, un choque de creencia. Pero no te resulta, no es contraproducente a veces pensarlo de esa manera. Contradictorio, sí. Porque se supone que tú estás estudiando y aparte tienes que derribar tu conocimiento y para eso te quemaste las pestañas, te estudiaste, sí, te esforzaste para creer en la medicina y ayudar a la gente y de repente decir, no, fíjate que no funciona la medicina, pero mejor ora. Dos pastillitas de oración y con eso ya te sana. Bueno, viéndolo de esa manera, pastor, sí es un poquito contradictorio, ¿no? Pero le voy a decir algo que una vez le dije a un paciente, pues. Tuve una paciente, lo voy a aprovechar rapidito, un testimonio breve. Claro. Tuve una paciente que estuvo 13 días hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Cuando ingresa la paciente a la unidad de cuidados intensivos, estaba en un shock hipovolémico, se había perdido demasiada sangre, pero estaba consciente, estaba entrando al shock. Y la paciente me dice, doctor, ¿qué necesito para salvarme? Y su familia estaba afuera. En mi país no tenemos los recursos, pastor. La mayoría de las personas saben que llegar a un hospital es tener que llegar con dinero en la mano o con recursos. Y esa señora me dijo, con los ojos llorosos y temiendo por su vida, ¿qué necesito para salvarme? Y créame, pastor, que tenía una lista como de, no sé, le había dicho a mi residente, a mi médico que estaba, mi subalterno que estaba allí, que hiciera la lista de todo lo que teníamos que pedir, entre soluciones, gasas, compresas, sangre que había que pedir al hematólogo, en fin, un equipo de muchas cosas que teníamos que pedir. Y yo recuerdo que mi respuesta fue, solamente tenés que confiar en Dios. Él te va a sacar de aquí. Y ella me miró y sonrió de una manera que yo dije, Señor, si te la vas a llevar hoy, por lo menos sé que se va pensando en ti. Fue mi pensamiento, quitándole poder al Señor, porque estoy en el medio donde supuestamente nosotros íbamos a solucionar. Esa paciente entró a la unidad de cuidados intensivos y duró 13 días inconsciente, conectado a un ventilador mecánico. Wow. Pensaba que no le iba a contar. Claro. Pero está allí el momento, como usted me lo dice. Le vamos a dar 2 píldoras de oración. Pues déjeme decirle, pastor, que a esa mujer yo le di kilos de oración. Porque yo cada vez que llegaba yo decía, mi nerva se va a parar. Eso era mi pensamiento en la mañana. Ella se va a parar. La metimos a operar, entramos a la cirugía y todas las personas decían, ¿para qué la va a operar? 2 personas me dijeron, ¿para qué la va a operar?
Y yo le decía, porque es que quien te creó a ti es el que la va a salvar a ella. Entonces, la contradicción se convierte en realidad, se convierte en lo que uno puede ver. Y yo podía ver cómo el Señor obraba en ella sin yo hacer nada. Entonces, llega el momento en que uno tiene el conocimiento, tiene las herramientas, tiene todo, pero no va a funcionar si no está Dios. Entonces, cuando uno está ahí, uno dice, Señor, no soy nada aquí. A pesar de que uno estudia, a pesar de que uno lee, a pesar de que uno pueda tener la herramienta. Si el Señor dice, es. Pero a ver, fíjate, ahorita déjame interrumpirte un poco. Ajá. Está muy bueno, pero ¿alguna vez entonces, dentro de tu humanidad, el estudio y la preparación que tú tienes al momento de estar tratando a un paciente, has dicho, yo soy el que la voy a sanar con la operación o con el seguimiento, medicina que yo le dé? Yo sí, pastor. Yo tengo que reconocer, y a veces en mi intimidad con el Señor lo he hecho, que nuestro ego como hombre, como humano, es tan fuerte que nos lleva a pensar de que nosotros con nuestras manos y nuestro conocimiento podemos llevar a sanación. Y entre comillas o hasta un cierto punto pienso que sí, uno puede con sus conocimientos ayudar a una persona. Pero en el camino del Señor entendí que si no cedía eso al Señor y si no reconocía que era Él obrando, no terminaba bien. O sea, no había una conclusión satisfactoria para el paciente. Quizás otros médicos lo consiguen, sí, pero conmigo no fue así. Yo tenía que preceder al Señor ante cualquier circunstancia para mí. Es más, yo recuerdo a veces que estaba en guardia, pues son los turnos de 24 horas que tenemos, y la emergencia estaba abarrotada de pacientes. Tenía pacientes en el piso, tenía pacientes en todos lados. Y yo recuerdo que más de una vez me metí al baño a decir, Señor, ayúdame, porque yo siento que se me está yendo la guardia, pues se me está yendo lo que tengo que hacer. Sí. Y cuando salía era algo milagroso, pues, que se veía que el Señor obraba y nos podía dar respuesta a nosotros allí. A pesar de que supuestamente deberíamos como médicos especialistas, con un título en una pared, con todas esas cosas, deberíamos tener la respuesta para el paciente. Pero créame, pastor. Entonces, hubo muchas veces que no sabías la respuesta para el paciente. Hubo muchas veces que yo... Y es allí donde quería llegar. Lo que pasa es que, bueno, la propia conversación nos lleva. Pero es allí donde quería llegar porque una vez me dice un amigo, Andrés Chacín, y voy a aprovechar, pastor, rapidito, y le voy a enviar un saludo a él, porque es mi hermano, pastor, en Cristo. Él hizo la oración de fe para mí. Sé que donde él esté y escuche este podcast, el Señor lo va a tocar, porque es un alma del Señor, ese hombre. Y es médico también, es traumatólogo. Y una vez, estando en una guardia, nosotros para allá, para acá, haciendo de todo, yo cometí la osadía, porque no es otra cosa, sino una osadía con un comentario, que dije, bueno, ya nosotros hicimos todo. Al familiar le dije, señores, ya nosotros hicimos todo. Ahora lo que queda es en las manos del Señor. Y él me puso la mano a mí en el hombro y me lo apretó tan fuerte, pastor, que él me dijo que no. Él me dijo, yo solamente te puse mi mano, yo no te apreté. Pero lo apretó tan fuerte y al final dijo, ¿y qué pensaba? Que las mejores manos eran las tuyas. Así me lo dijo. Me dijo, las mejores, ahora está en las mejores manos. Y yo lo miré a él y me sentí tan mal, pastor. Tan mal que yo lo miré y le dije, qué sabio, qué sabiduría te ha dado Dios a vos. Y qué humildad al estar aquí. Entonces, yo pienso que un médico, el tema es la fe versus la medicina. Claro. Pero un médico que no se amarre a la fe, lamentablemente no va a tener un buen resultado. Bueno, pues entonces le enviamos un saludo a tu amigo, voy a llamarle a tu primogenitor. No, no es cierto. Es una forma de decirlo, ¿no? Sí, pero aquel que te llevó a los pies de Cristo. Amén, amén, sí.
Un saludo para él. ¿Cómo se llama? ¿Dijiste? Andrés. Andrés. Andrés, sí. Hiciste un trabajo y después de muchos años sigues viendo ahora un fruto en la vida de Willy. Y creemos que Dios lo está usando, lo está preparando. Y no solamente en la medicina, ahora viene la fe, ahora viene lo espiritual. Y cuando te escucho hablar aquí, tengo a veces tantas preguntas y hay que entrar en tema, ¿no? También seguir hablando de tema, pero ¿qué es lo que tú haces en un momento que viene alguien? ¿Qué es lo primero que Willy, el doctor Willy o Willy nada más, hace cuando viene un enfermo? Se le presenta, de repente vas caminando y ves una persona tirada porque le pasó algo. ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué hacer? Ahí sí entro yo en contradicción, porque en ese momento mi formación académica como que toma el control y actúo como médico. Entonces vamos a ver qué hacer, hay que permeabilizar la vía respiratoria, verificar, o sea, cualquier cosa que se esté presentando. Perdón, pero créame que en los momentos más difíciles donde tuve que actuar o hacer cualquier cosa, como por ejemplo el RCP, ¿sabe qué es el RCP? Sí, ¿verdad? claro, La resucitación cardiopulmonar. Bueno, en las películas todo se ve bien. En Baywatch usted lo ve y revivió. Pues déjeme decirle que, y creo que no estoy siendo exagerado, con que la cantidad de veces que yo hice un RCP solamente me funcionaron 2, creo, en toda mi carrera. Y estuve en una unidad de emergencia desde que empecé el posgrado. Fue el hospital que más emergencia recibe, es donde nosotros nos graduamos, mi esposo y yo. Y allí yo decía, Señor, yo recuerdo que una de las que resultó fue con una oración. Yo estaba ahí y recuerdo que me decía el doctor, cuando te canses y tus hombros se cansen, hay que cambiar porque no es efectivo el movimiento para que el tórax se expanda y presionarlo y que los pulmones puedan liberar el aire. Y yo de verdad estaba cansado, no sentía ya el movimiento, pero en ese sentir y en ese cansancio, yo lo único que le dije, Señor, envía un impulso a que esta persona se pare. Hace que respire, hace que el corazón vuelva a latir, no sé, Señor, tú mover. Yo decía, Señor, tú mover aquí. Y recuerdo, no me recuerdo de la otra, porque sé que fueron 2, pero sí me recuerdo de esa, porque inclusive escuché cuando fracturé la costilla, ¡prac! Y seguí dándole, y el paciente comencé a ver los latidos. Entonces empezó lo otro, bueno, se le hace otros procesos médicos. Claro. Pero el efecto de lo que genera una oración o lo que genera una fe en una situación médica es muy grande, es inexplicable. Por eso es que es difícil. Claro. No, pero es increíble. Pero para la gente que nos está escuchando, que nos ve, el practicar un RCP, si se rompen las costillas es normal. Es normal, sí. Porque la prioridad es salvarle la vida, que respiren. Las costillas se van a sanar con el tiempo. Sí, así es. Para que no digan, uy, qué malo, le rompió las costillas. Sí. Fue una expresión que utilicé ahorita porque recuerdo el crujir del hueso en el momento de hacer el procedimiento, pero es como dice usted, es un procedimiento que al momento de llevarlo a cabo puede suceder eso. Y si sucede, no hay por qué alarmarse para el momento. Hay que salvaguardar la vida del paciente antes. Entonces, cuando entras en ese conflicto de que cuando ves a una persona que está enferma, que está pasando algo, reacciona primero tu capacidad humana y después tu fe. No es un juicio ni nada, pero quiero hacer énfasis a esto. Que no olvidemos que somos hombres. Así es. Somos humanos y hemos sido entrenados toda nuestra vida para reaccionar como hombres. Así. Entonces, estudiaste, tienes una disciplina, una carrera, una profesión, lo cual reaccionas y es normal. No que la fe nos falte. Yo en lo personal, si yo fuera médico, yo haría lo mismo. Porque yo digo, Señor, si tú me permitiste a mí estudiar medicina para ayudarle a la persona
a salvarle la vida, es porque tú se la vas a salvar o la vas a cuidar. Amén. Yo soy una herramienta tuya solamente para lo que se haga. Amén. Si yo no actúo según lo aprendido, estoy siendo un irresponsable. Claro. Porque yo creo que los doctores, Dios les dio el carácter, la iniciativa porque dice en su palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, que dentro de la voluntad de Dios Él puso en ti el deseo de ser doctor y todo. Y entonces, el que no reacciones es como que, a ver, diría Dios, yo te di todo para que fueras médico. Y no lo usaste. No lo usaste, o sea, Sí. tenías que usarlo. Así es. No sé si para ti lo piensas así, pero el practicar medicina no es contrario a la fe. Sí. Ahí, bueno, pensé que, no, Pensé que pastor. no iba a llegar. Sí, no es que no iba a llegar, es que, bueno, es que yo sé, pastor, ya sé cómo usted, entonces, pensé que la pregunta venía antes, pero, bueno, yo pienso que voy a usar un término médico para decir, Para que sepan que sí es doctor. No, para que... No, sí. Bueno, también. Pero bueno, pienso que la fe es completamente compatible con la medicina. Pienso que es un conjunto. No podría haber medicina si no existe la fe. Y no podría haber un médico o no podría haber una sanación si nosotros no anteponemos a Dios en la sanación. Mire, en la historia de la medicina, los mayores médicos se conocían como chamanes, un chamán. Uh-huh. Entonces, un chamán era una persona que espiritualmente creía en sanación. No estoy diciendo que nosotros como cristianos seamos chamanes, no, pero en ese momento no había un conocimiento bíblico como el que tenemos ahorita, como claro. el acceso que nosotros tenemos. Entonces, ellos tenían esa visión de que había un factor agregado a la sanación que no solamente era la mano del hombre. Nosotros hoy podemos discernir por el Espíritu Santo que es Dios tomando el control de esa sanidad. Y que una cosa que es muy evidente, pues a lo mejor para algún colega que me esté escuchando ahorita le haga un clic en la cabeza. Un paciente que es sanado por la mano humana o médicamente hablando es un paciente que puede recaer. Pero un paciente que es sanado por la fe o por la mano de Dios es una sanación absoluta. Completa. Es algo que usted no va a experimentar una recaída. Entonces, esperan médicamente que cuando usas la medicina y todo lo que ustedes saben, existe la posibilidad de que la persona tenga una secuela y vuelva entonces a caer en la misma condición. Así es. De eso es lo que estamos hablando. Así es. Pero cuando hay una sanidad espiritual, divina, sobrenatural, no queda ninguna secuela entonces. Es completamente sano. Es completamente sano, pastor. Mire, le voy a decir así. Existen estudios médicos, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a crear diagnósticos en síndrome de Down, Klinefelter, pateo. O sea, existen varias patologías que son por la genética. Y le voy a hablar de la genética porque es el punto más álgico con respecto a la fe. Porque créame que cuando usted le habla de fe a un paciente que tiene un hijo síndrome de Down, es como si usted le tocara una tecla dolorosa. Claro. Que usted dice, obvio, ¿en qué momento? O sea, ¿Dios lo permitió? ¿Dios me lo mandó así? Exactamente. Entonces, ahora le voy a esto. El estudio médico se llama cariotipo. En el cariotipo nosotros podemos ver la X y la X, la X y la Y, lo que nosotros conocemos médicamente como masculino y femenino. Uh-huh. Y ese estudio nos permite a nosotros saber cuáles son las alteraciones en los cromosomas de cada paciente. Mire, pastor, yo he visto y lo he discutido con genetistas. Si el doctor Carlos Chávez me está escuchando, él va a saber que esto que estoy diciendo es verdad. Él es un genetista reconocido con publicaciones en libros internacionales. Con McGraw-Hill, es una editora
de Estados Unidos que trabajaba en Venezuela, editora Hallmark. Le estoy dando esta referencia bibliográfica, es para que la gente que nos está escuchando sepa el peso de conocimiento que tiene ese hombre en la base de la medicina. Y cómo lo vi yo arrodillarse a reconocer que fue el Señor quien obró. Entonces, nace el niño con un trastorno patológico conocido como síndrome de Down, una alteración de un cromosoma. Y él me dice, no sé qué me pasa, porque el cariotipo me da para Down. Doctor, es Down entonces. Claro, lo dice el diagnóstico. Lo dice, es eso. Se me pone la piel china. Y él viene y me dice, pero yo quiero hacer otro cariotipo. Él, sin conocer, sin tener a Cristo en su corazón, para que no digamos, llevaba ventaja. Claro, o sea, sí. Sí, él llevaba ventaja. Él no. Aplicó fe ahí. Él dijo, yo lo voy a hacer porque yo creo que aquí pasó algo. Porque esto que yo estoy viendo no es lo que yo vi durante el embarazo. La formación de ese bebé ahorita no es la que yo vi en el embarazo. Eran unos pacientes diagnosticados previos, posiblemente tenía rasgos ecográficos para hacer un Down. Y él me dice, ¿te animás? Y me dice a mí, no, le digo yo. Yo decía, vamos a todo lo que se da. Claro. Yo no sé cómo explicar su cara, porque su cara fue de estar mirando el estudio y sus ojos eran abiertos, brillantes. Sí, fue algo de impacto, o sea, algo que lo impactó. Y lo impactó tanto que entonces ahí entra lo que usted me pregunta ahorita. Él ejerce su facultad humana y dice, lo voy a volver a revisar, una tercera revisión. Dice, lo voy a volver a revisar. Y yo, ¿pero qué viste, Carlos? Le digo yo, ¿qué viste? Porque, no, Willy, ya va, lo voy a volver a revisar. Cuando lo revisa, muestra un cariotipo genéticamente normal. Wow. Esa es la tercera. Gloria a Dios. Entonces, yo dentro de mí, yo decía, gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que fuiste tú. Decía yo dentro de mí, pero estoy en un sitio donde todos son, ¿me entiendes? Gente que esté estudiada, preparada ahí, y me van a decir, este está loco. Entonces, yo decía en mi mente, que me llamen como quieran. En ese momento le dije, ya está ahí viendo, ¿verdad? Le dije yo, viste, esto no puede ser una obra de nosotros. Esto no puede ser una obra de un medicamento que pusiste, porque nadie puso nada. Ese bebé acaba de nacer. Yo lo acabo de traer porque yo hice la cesárea. Salió y rasgo no tenía de Down. Pero nosotros veníamos pensando y nos preparamos para recibir un Down. Y él viene y me dice, sí, no sé qué decir, dice él. Imagínese lo que fue ese caso, que él vino y dijo, esto es un caso que yo voy a presentar en un congreso para ver. Yo le dije, o sea, que vaya a buscar la explicación a esto. Es lo que me está diciendo. Y él me dice, no es que le voy a buscar explicación, es que nunca lo había visto. Es algo, lo entiendo. Es algo inusual. Y yo le dije, no es que es inusual, es que tu mente no va a dar para entender este milagro que acaba de pasar. Es un milagro. Yo sé que no nos cuesta ceder. Que estudiaron, que hay un porqué, sí, esto y lo otro. Sí, te cuesta ceder tu base, base académica, tu base profesional. Pero el Señor nos enseña a nosotros que eso es nada en comparación a lo que Él hace. Y nos lo mostraba. Y yo le decía, yo sé que cuesta reconocer, pero esto no es tuyo ni mío, esto es del Señor. Y él me decía, me miraba así, y yo no sé si ahorita está a los pies del Señor, Carlos, no lo sé, pero yo sé que en ese momento fuiste un instrumento de Dios. Y sé que así como fue él, muchos de mis amigos, de mis colegas, pues han sido usados, pastor, y han sido evidencia tangible, porque eso es otra cosa. Cuando nos vamos a la Escritura, vámonos, yo digo, un minutico rápido a la Escritura, porque ahorita nosotros estamos hablando de la sanidad que pasó a través de los médicos. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, a lo que de verdad es lo que nos sustenta la vida, pues
Usted no vio en ningún momento un leproso sanado por un médico. Quizá en ese momento me dirían, no había la ciencia, no habían los estudios. Pero Jesús lo sanaba. Pero Jesús lo sanaba. Los ciegos. Los ciegos que vieron. De nacimiento. No, o sea, es increíble. Está súper interesante. El tiempo nos ha ganado, Willy. Así es. Ya nos ganó el tiempo y vamos a tener que hacer una segunda parte de esto porque está increíble. Cuando hablamos de medicina y versus la fe, para cerrar este podcast y la próxima seguimos, ¿qué piensas entonces de las personas, y digo de las personas que son creyentes, que tienen fe y dicen, no necesito la medicina? Están enfermos y solo oran y oran y no van a un doctor porque creen que Dios los va a sanar. Que prefieren estar muriéndose antes de ir a un doctor porque dicen, estoy creyendo en Dios y tengo fe en Dios, así que no voy a ir con el doctor. Y muere. O se complica, porque hay complicaciones por no atenderse también. Sí. ¿Cómo lo ves tú a esa persona que actúa de esa forma? Bueno. Médicamente hablando y... Bueno, conmigo esa respuesta es un poquito difícil médicamente hablando porque yo internamente tengo una mezcla, pero voy a hacerlo como usted me lo está planteando. Yo pienso que humanamente hablando, como usted ya lo dijo, Dios nos dio a nosotros roles en la vida, en esta tierra. A un ingeniero le dio un rol de crear avances en un edificio, mejorar la arquitectura de un país, y pienso que son dones de Dios. Quizás en la ciencia, un don de ciencia, un don de estudio. Por lo tanto, una persona que atiende a un enfermo, pienso que Dios le ha cedido sus herramientas para que pueda atenderlo. Y toda persona que tiene una dolencia, un tipo de patología, debería acudir a la atención médica, porque entiendo que el Señor dejó plasmado Isaías 53 en múltiples versículos de la Biblia que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Pero el Señor también deja plasmado en la palabra de que la iglesia perece o su pueblo perece por la ignorancia. Entonces, si nosotros ignoramos que tenemos un problema o no queremos reconocer que tenemos un problema delante de nuestra humanidad y que el Señor también va a usar esa humanidad a favor de nosotros, podemos estar creando más daño de lo que pensamos. Pero ahora me voy a la otra parte. Si una persona me dice a mí, como me lo dijo una paciente también en un ascensor, si una persona me dice a mí, mire, búsqueme una incubadora porque mi hijo va a nacer vivo, y yo no acciono a eso que esa persona me está diciendo, entonces déjeme decirle, pastor, que estoy siendo más negligente de lo que una persona puede ser ante un mandato del Señor, ante la fe, que a la medicina. Entonces, si una persona se entrega en su enfermedad, pero se la entrega al Señor, se la está dando al médico por excelencia. Entonces, por eso le dije al principio, es una compatibilidad, es un conjunto que tiene que existir juntos para que la persona esté bien. Claro, creo que un ejemplo claro de esto es cuando Jesús envía a sus discípulos y les dice, vayan, echen fuera demonios, ¿no? Y los envía de 2 en 2, que pusieran manos sobre los enfermos. Y esto es lo que yo veo así, al igual que la profesión. Les dijo, vayan y pongan manos sobre los enfermos. Y estos fueron y oraron por demonios, oraron por enfermos, y los demonios no salían y los enfermos no sanaban. ¿Quién los envió a ellos? Los envió Jesús. Así es. A que hicieran una sanidad o una liberación. Creo que los médicos es Dios mismo diciéndote, ve y sana. Y sana. Claro. Los recursos, yo te los voy a proveer, pero ve y hazlo. Y cuando una persona te dice, yo no necesito de médicos, yo no necesito esto, y yo mi fe, bueno, por su fe o puede vivir, o también su fe. Claro. Puede morir. Y algo para cerrar, la misma escritura dice que Lucas era médico. Uh-huh. Y yo no sé si la gente lo ha examinado así.
¿qué hacía un médico al lado de Jesús que iba sanando? Yo quisiera ver cuando vaya al cielo o que esté delante del Señor, si Dios nos lo permite, le voy a decir, déjame ver la cara de Lucas cada vez que tú hacías un milagro y sanabas. Quiero no, ver pastor, la cara de míreme él. a mí. Aquí no estoy diciendo que soy Lucas, no, jamás. Me falta quizás, no sé, a lo mejor me moriré y ni tendré esa sabiduría de ese hombre que Dios puso. Pero, mire, pastor, había cirugía que yo entraba a operar y yo sabía que médicamente ese paciente no iba a salir. Lo sabía por alojamiento de bala, perforación de órgano hueco, por... Mire, lo que a usted le pase por esa cabeza. Y yo decía en mi mente de humano, médicamente hablando, no va a salir. Y no, el Señor me decía a mí, no, no soy vos el que va a operar. Bueno, no eres tú el que va a operar, soy yo el que va a operar. Y habían veces que yo trataba de identificar, uno agarra un vaso que va pasando una vena, una arteria o algo que va pasando, entonces usted busca en la vena, la arteria, y uno dice, Dios mío, aquí es que está seccionada, aquí es que está sangrando, la voy a suturar rápido para que pare el sangrado. Y entonces sangraba por otro lado y me iba por otro lado. Y Dios mío, aquí también está sangrando. Entonces yo decía, Dios mío, Señor, y había un momento en que yo decía, desmayaba. Y yo decía, Señor, le decía a la enfermera, pásame una toalla o algo, secame la cara, no puedo ver del sudor, lo que sea, o eran los mismos nervios. Y cuando yo llegaba al sitio y miraba, estaba todo como debía estar. Entonces yo decía, ay, Señor, no hay manera de sorprenderte, no hay manera de no sé. Entonces, si quieres saber eso de Lucas, cómo se veía Lucas, entonces... Vamos a hacer el segundo podcast. Bueno, vamos a tener que terminar antes de despedirnos, Willy. Ha sido muy, muy, muy interesante Sí. esta parte, todo este tema, porque hay tanta gente que debe de creer, que tiene fe, pero que también tiene que saber que la medicina existe. Amén. Para ser usada, y que no, el que vayas a un médico no va en contra de la fe. No tienes menos fe el que vayas a un médico. Al contrario, Amén. si me encuentro con un médico como tú, nos ponemos a orar juntos. Amén. Para que Dios haga algo y que Dios te use y Amén. que hagas lo que tengas que hacer. Amén. Pero termino con esta pregunta. ¿Cuál es tu sentir cuando estás delante de una persona y humanamente hiciste lo que pudiste y esa persona murió en tus brazos? Bueno, es una... Yo de verdad, pastor, no se lo deseo a ningún colega, ni se lo deseo de verdad a nadie, porque es una sensación de derrota, de frustración, impotencia, sentirte impotente por no haber terminado o culminado un proceso, un procedimiento de manera acertada y que lamentablemente el paciente falleció. Pero en ese momento uno también aprende otras cosas, uno también aprende otros designios de Dios. Y es que hay momentos que a pesar de que uno quiera esforzarse y a pesar de que uno quiera hacer de todo, el Señor ya hizo su llamado. Entonces, si yo hice de verdad ahora, porque eso es otra cosa, si usted de verdad hizo todo, humanamente hablando hizo todo, hasta oró por ese paciente y ese paciente se va, muchas veces me tocó darle gracias a Dios por eso y decirle, Señor, recíbelo en tu aposento, recíbelo en tu lugar. Quizás esta persona no tuvo la necesidad en el momento ni de su muerte de sentir que tú eras su Salvador. Pero yo estoy orando, yo oré por esas personas para que el Señor tuviera misericordia tanto de mí, que quizás no pude hacer el acto, porque así me sentí muchas veces, como de esa persona que acaba de fallecer. Pero otra cosa importante es que luego de mi carrera y estudiar y conocer al Señor, me pasaron dos cosas muy fuertes, porque mi hermana fallece por una patología del corazón y cuando estaba en ese momento yo tenía una fe completamente desviada. Entonces
entrar a estudiar y tratar de entender lo que a mi hermana le pasó, porque muchas veces hice eso, tratar de entender lo que a ella le pasó, me daba una tranquilidad de entendimiento de la patología que pasó. Pero cuando entré a la iglesia y el Señor me mostró tantas cosas y llegué a Mountain City y el Señor me respondió una pregunta que hice hace más de 20 años aquí. Y Él me dijo que quizás yo tenía que sentir paz porque yo muchas veces me juzgué, pastor, y dije, Señor, mi hermana se hubiese sanado si yo hubiese creído en ti. Entonces le digo, la medicina es importante, sí, es importante. ¿Necesita la sociedad médico? Sí, lo necesita. Pero la sociedad necesita entregarse a Dios. Necesitamos médicos que crean en Dios. Porque a lo mejor si ese doctor que estuvo con mi hermana me hubiese hablado de Dios, predicado del Señor a mí, o mi mamá o mi papá hubiesen tenido a Cristo en su corazón y a mí me hubiesen predicado esa palabra, no estoy diciendo que quizás mi hermana estuviera viva, porque no lo sé, pero de pronto ese no lo sé hubiese sido un sí. Claro. Porque mi fe hubiese estado en la dirección correcta. Entonces, es como usted nos ha venido enseñando en Elévate. Necesitamos nosotros tener un compromiso. Y yo como médico, ahora, y sé que el Señor me va a permitir ejercer otra vez mi carrera, ahora tengo un compromiso mayor. Porque créame, pastor, que todos los pacientes que yo tenga creerán en la medicina, pero también van a creer en el Señor. Así sea porque solamente yo les dé un mensaje pequeño. O sea, por tu parte, no se va a ir ninguna persona, ningún paciente sin que le hayas hablado de Cristo. No, esa oportunidad no la voy a perder, pastor. Y yo dije que es uno de los mejores momentos para hablar, porque increíblemente lo buscamos más a Él cuando estamos allí. Definitivamente, Willy, ha sido un placer para mí también, pastor, experimentar, para mí también. escuchar todo lo que es y cómo no es ajeno a la fe, a la medicina, sino es complementaria, va de la mano. Dios usa las dos cosas y usa a los médicos. Pero también está esa área que te preguntaba, porque así como ves la vida, ves la muerte. Así es. Y en ocasiones piensan que el médico es frío, no siente esas cosas y dicen, bueno, para él fue una persona más, no la conocía, no era su familia y no le duele, pero no es así. No es así, no es así. Hay un dolor. Así es. Bueno, vamos a terminar aquí, vamos a hacer un segundo episodio de este podcast porque creo que es tan interesante conocer un poquito más del lado de la medicina y voy a comprometerte delante de todos a hacer un siguiente claro que sí. Otro episodio hablando de la medicina. Pero hay muchas preguntas que como cristianos nos hacemos en cuestión de la medicina. Y lo voy a dejar aquí y para el próximo programa, siguiente episodio lo hablamos. ¿Se nace hombre y mujer o puede nacer los dos géneros? ¿O puede tener, no sé, tantas cosas que dicen? Sí, ahora? Entonces, hablemos un poquito acerca de esa preferencia sexual. Si se nace o está metido en cuerpo de hombre o de mujer. Y bueno. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de eso. Sí que sí. Pero muchísimas gracias. No, pastor, muchas gracias a usted por este espacio, por hacer que nosotros aquí en la iglesia podamos compartir con las personas de lo que día a día el Señor nos nutre. Porque sé que esto, bueno, a lo mejor las personas que nos están viendo no lo saben, pero este espacio se ha creado porque el Señor ha puesto en su corazón el nacer de una nueva iglesia y de una iglesia que necesita distribuir más conocimiento, necesita distribuir más enseñanza y necesita distribuir más discípulos y compromiso entre nosotros. Entonces creo que es menester, es necesario que nosotros continuemos con esto. Porque sé, pastor, sé que cosas buenas vienen. Qué cosas buenas vienen. Lo creemos nosotros también así que muchísimas gracias también a ustedes. Fue un verdadero placer. Por favor, ve a tu plataforma, vete a Spotify, a la plataforma de audio que utilices y búscanos ahí como Mountain City Church o Mountain City Podcast y también en nuestro canal de YouTube Mountain City Church. Ahí estamos
suscríbete, activa las notificaciones, enciende la campanita para que cada vez que subamos algún video, algún podcast, te llegue la notificación. Y bueno, te esperamos en el próximo episodio aquí que tengamos. Gracias, Willy. Gracias, pastor.